Las comedias románticas ya no funcionan como antes, porque tratan el amor como concepto y no como acto. En enero subí un vídeo a la red social por excelencia de vídeos cortos y la reina de scrollear, que seguro que sabéis cuál es, hablando de este tema, y fuisteis muchos, pero muchos, los que me pedisteis que escribiera un ensayo al respecto. Y aquí está la cosa, yo escribo narrativa, he escrito poesía, pero nunca realmente he escrito ensayo en serio. Así que como que me sentía más cómoda haciendo directamente una especie de vídeo ensayo, que es lo que va a ser este vídeo, más que escribiendo un ensayo porque no me considero lo suficientemente experta en la materia de escribir ensayos en general y sentía que me iba a ser más sencillo hablaros de este tema de forma más extensa por aquí. Antes de meternos en materia, yo soy Ana Creswell, soy creadora de contenido y escritora. Mi nuevo libro, que curiosamente está relacionado con el tema de este vídeo porque es una comedia romántica con la magia, efectivamente, de las comedias románticas de los 2000, se llama Más que una película y sale el 11 de junio. Lo siento, yo por algún sitio tenía que meteros el spam, pero no os preocupéis que empezamos con el vídeo. Volviendo a por qué las comedias románticas ya no funcionan como antes. Y es que, chicas, ¿dónde están mis comedias románticas que tenían pósters de fondo blanco y los protagonistas en medio? ¿Dónde están mis comedias románticas en las que uno de los dos corría una maratón por toda la ciudad para llegar al aeropuerto y pedirle que no se fuera porque tenía que confesarles todo su amor primero? ¿Dónde están precisamente esas confesiones que nos hacían sentir tantas mariposas en el estómago que hasta parecía que nos las estaban diciendo nosotros? ¿Dónde han quedado esas historias de amor? ¿A qué me refiero cuando digo que el amor se trata ahora como concepto y no como acto? Básicamente es una bonita forma de expresar, creo yo, que ahora nos centramos más en narrar la historia de amor que en mostrar la historia de amor. Por ejemplo, la escena que he mencionado antes de la declaración tenía muchísimo sentido en esas películas porque esta declaración estaba llena de retazos de escenas que ya habíamos visto antes. Por ejemplo, cuando él tiene la vista única y exclusivamente en ella, pero ella está mirando el cielo y ella le dice que son preciosas y él le dice que claro que lo es, pero obviamente se está refiriendo a ella y no a las estrellas. O en esa declaración hacen alguna broma interna que se ha desarrollado antes en la película, o incluso expresa el protagonista masculino, por ejemplo, lo mucho que le gusta enfadarla a ella precisamente porque le produce satisfacción tener ese efecto en ella, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, la declaración solo tiene sentido cuando hay pruebas previas en la película de que esa declaración es sincera y que está llena de emoción y de actos que respaldan lo que dice. No quiero que me digas que los personajes están enamorados, no necesito ni siquiera que se lo digan entre ellos, pero necesito verlo, necesito palparlo, yo necesito ver esa química entre esos dos personajes. Y en los libros realmente me pasa lo mismo, no me importa leer un diálogo interno en el que la protagonista está dudando si decirle a tal chico que realmente le gusta o no, pero necesito que cuando llegue a esta escena en la que por fin se digan te quiero, yo chille porque me he pasado no sé cuántas páginas anteriormente deseando que llegara este momento por interacciones que han tenido entre ellos. ¿Por qué ya no se hacen comedias románticas como las de antes? Vale, creo que no hay una verdad absoluta al respecto, es decir, ningún productor se ha sentado, al menos que yo sepa, con la prensa y les ha dicho oye, que sepáis que ya no hacemos comedias románticas por esta razón, pero creo que sí ha habido bastante especulación en los últimos años y creo que hay algunas cosas que son bastante coherentes y que podríamos tomar como verdad, pero al mismo tiempo no tenemos nada que lo corrobore al 100%. La primera conclusión es que las comedias románticas ya no son un género para el cine, sino que son un género pensado para el streaming. Las comedias románticas no están pensadas para verlas en una gran pantalla, sino que están pensadas para verlas desde el sofá, con una tarrina de helado y tu plataforma de streaming favorita, cualquiera que sea. Y aunque me encanta ver las comedias románticas tumbada en el sofá con mi mantita y mi tarrina de helado, aquí hay una problemática un poco más profunda y es que en general las películas que están pensadas específicamente para el streaming tienen narraciones más simples, tramas más simples, personajes más planos, finales predecibles, etcétera, 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 porque esas plataformas de streaming cuentan con la idea de que tú no vas a estar 100% pendiente de la pantalla de la película, sino que tú vas a estar viendo la película, sí, pero de fondo
mientras haces otra cosa, aunque sea incluso con el teléfono. Entonces esta plataforma lo que al final hace es proporcionarte una cinta que puedas ver de fondo sin preocuparse al 100% por cuál puede ser la calidad de esta. Porque desde el minuto 1 no está pensada para explotar una trama en concreto, para expresar una historia de amor en concreto o incluso ni siquiera está pensada para que se convierta en tu película favorita, sino que está pensada para que la veas mientras haces algo más. Con esto no me refiero a que una persona no pueda disfrutar de una película que sea mala. De hecho, es cierto que muchas de mis comedias románticas favoritas, de hecho, no son películas que sean merecedoras de un Oscar y muchas de ellas podrían considerarse malas, pero tenían algo, tenían alma, porque estaban pensadas para realmente contarte una historia de amor y no para que las pusieras de fondo. Es que esas películas tenían directores que acababan cambiando el final de la cinta precisamente porque se habían enamorado mientras escribían la película o mientras la rodaban. Teníamos a actores que tenían tanta química en pantalla que para nosotros era imposible pensar que no tenían nada. Y la verdad, chicos, es que estoy empezando a temer que la era del streaming le esté quitando el alma al cine. Otro de los motivos por el cual siento que también estas películas están siendo específicamente pensadas para el streaming es que en general ahora mismo las productoras apuestan más por películas con un gran presupuesto pero que pueden ser taquillazos a películas con un presupuesto medio pero cuya taquilla es incierta desde el principio. También siento que al final de los 90 y sobre todo a final de los 2000 había ya una saturación de este mercado porque se habían estrenado tantas películas y tantas comedias románticas que creo que llegó un punto en el que a partir de los 2010 o así fue como, vale, no vamos a estrenar comedias románticas ahora. ¿Qué pasa? Que yo ahora lo pienso, estamos en 2026. Yo personalmente siento que ya ha pasado el suficiente tiempo como para que realmente volvamos a traer esas historias de vuelta. Que, ojo, no quiero segundas partes de películas que se estrenaron en 2003 y no quiero tampoco un remake de una película que ya de por sí es impecable, ¿vale? O sea, necesitamos sí traer la esencia que teníamos antes, pero con nuevas historias, no remakes, que no nos enteramos. ¿Qué va a pasar con las comedias románticas ahora o en unos años? Vamos a dejar por un momento todo el sector cinematográfico a un lado y voy a hablar desde el punto de vista del sector editorial. No son mundos comparables por muchas razones, pero siento que es un mundo que conozco más y con el que estoy más familiarizada y siento que también se va a entender mejor con el siguiente ejemplo. A día de hoy se siguen publicando comedias románticas en el sector editorial, pero precisamente ya en esos libros que se catalogan como comedias románticas se está perdiendo la chispa. La chispa que ya se haya perdido en las películas, pues ahora en los libros también se está perdiendo. Se ven sobre todo las prisas por acelerar la trama y llegar a esa escena de sexo porque, chicas, de verdad os lo digo y me da muchísima pena tener que admitir esto, pero muchos de los libros que he leído que se han catalogado en los últimos años como comedias románticas han sido más bien una sucesión de escenas para mostrarte la química que tenían esos dos personajes en la cama. Y ojo, está súper bien también querer disfrutar de esas escenas y querer leer libros que se enfoquen exclusivamente en esas escenas. No estoy criticando para nada ello, me parece súper válido, pero no es lo que me estás vendiendo cuando me dices que ese libro es una comedia romántica. Y de nuevo, aquí viene el spam. Miradería que lo siento, pero realmente es mi canal y a mí me encanta hablar de escritura y de libros y al final si escribo pues voy a hablar de las historias que escribo, ¿no? Entonces, en este vídeo no solo quería hablar de la comedia romántica desde el punto de vista de alguien que la consume, sino del punto de vista de alguien que la escribe. Y es que más que una película, que es el libro que voy a publicar el 11 de junio, es una historia romántica entre dos directores de cine que no se llevan nada bien y se ven obligados por varias circunstancias a tener que trabajar juntos en una nueva película. Entonces, bajo esta premisa, al final, en el tiempo de escritura y de edición, me ha dado tiempo a pensar, sobre todo, en por qué las comedias románticas han cambiado tanto en los últimos años. Y es que también siento que en retrospectiva es muy fácil romantizar los 2000 y los 90, pero también es cierto que hay muchas películas que han envejecido muy mal. Incluso si la historia de amor, cuando la vimos por primera vez, nos encantó, tú realmente reflexionas sobre la película y te das cuenta de que hay muchísimas actitudes machistas, que hay comentarios muy homófobos,
que hay muchísimos personajes estereotipados, que esos estereotipos después, gracias a Dios, la sociedad ha ido evolucionando y nos hemos dado cuenta de que muchos de ellos eran muy erróneos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo siento que obviamente teníamos que evolucionar de esa forma, pero en algún punto de esa evolución también hemos perdido la chispa que antes mencionaba. Y también siento que muchas películas de este estilo estaban muy arraigadas en el patriarcado y en los roles de género que se nos han asignado por ser hombre o mujer. Me alegro muchísimo de que la sociedad haya avanzado, ¿no? Y podamos tener otro tipo de historias, otro tipo de películas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que en algo hemos tenido que fallar en el camino, porque tú puedes ser una mujer completamente independiente, segura de ti misma, no depender de ningún hombre y aún así querer enamorarte. Es algo completamente válido. Entonces, como que en algún punto hicimos como el rechazo absoluto y ahora siento que estamos volviendo al extremo contrario, entonces siento que estamos en una situación un poco complicada a nivel social ahora mismo. Pero en el sentido de las comedias románticas, por ejemplo, yo cuando empecé a escribir el primer borrador de Más que una película, yo lo hice un poco como terapia de choque, porque yo tenía muchísimo miedo de enamorarme, tenía muchísimo miedo del amor, porque lo veía como una enfermedad para cualquier mujer con metas. Lo veía no como algo que podría soñar una persona tener, sino como una piedra en el camino. Entonces yo misma he caído en la idea de rechazar esas comedias románticas durante un tiempo y rechazar esa idea del amor precisamente porque me parecía demasiado patriarcal, pero al mismo tiempo realmente evolucionas y creces y te das cuenta de que aunque sí hay actitudes que en esas películas están normalizadas y que nunca deberían normalizarse, también te das cuenta de que aún así puedes desear tener una relación y querer enamorarte de todas formas, ¿no? Lo que está claro es que las comedias románticas de antes no van a volver por el simple hecho de que la sociedad ya no es la que era. Es que, además tú, imagínate, porque en esas comedias románticas sobre todo teníamos a una protagonista que era periodista, que vivía sola en Nueva York, en un pedazo de apartamento que tú no veas, vamos, y ahora mismo el concepto de piso de soltero ni existe. Volviendo al proceso de escritura en sí, gracias a que escribí Más que una película, volví a enamorarme del género porque conseguí reconciliarme con el concepto de amor. O mejor dicho, conseguí reconciliarme con el amor gracias a que empecé a verlo como un acto y dejé de verlo como un concepto aislado. Digamos que dejé de ver el amor como esa piedra en el camino y empecé a verlo como la mano que tú puedes soltar, agarrar, apretar mientras haces ese camino. Y de hecho, una de las mejores cosas que me ha traído escribir esta historia es ser capaz de ver historias románticas en cualquier sitio. Es más, ayer estaba paseando por Sevilla y me encontré a un chico, estaba diluviando, ¿vale? Y me encontré a un chico bajo su paraguas caminando nervioso de esquina a esquina en un puente con un ramo de flores. Y yo me monté mi propia película de a quién estaba esperando, a quién iba a ver, cómo se iba a confesar a esa persona, etc. Bueno, chicas, ¿qué le hago? Soy una romántica empedernida ahora. Y precisamente porque siento que ese amor puede estar en todas partes, siento que es muy triste que a día de hoy se siga tratando como un género de segunda, tanto en el cine como en la literatura. Sobre todo porque siento que todos de primera mano hemos querido ser queridos y hemos querido tanto que nos ha dado igual que nos quisieran de vuelta. Aunque bueno, creo que esa historia es para otro día. Como conclusión, que no quiero que este vídeo sea eterno, las comedias románticas no han vuelto, pero necesitan reinventarse. Que no hacer remakes. Necesitamos guiones con pasión, con toques incluso pesimistas, porque sí, la vida puede ser una mierda y aún así puedes enamorarte. No necesitamos la valentía de hacer un nuevo remake, necesitamos la valentía de volver a crear guiones con pasión, con sentimiento, que nazcan del alma o de verdad querer con todas tus ganas contar una historia de amor que merezca la pena. Necesitamos historias reales de amor, necesitamos que nos demuestren que esas películas realmente nos hacían vivir, pero las verdaderas historias de amor no se cuentan en guiones. Se muestran en escenas. Ahora mismo esas escenas a veces se sienten como un profesor intentando explicarte la lección que te has perdido porque estabas mirando el teléfono y así no puedes hacer cine. Tenemos que volver a tener comedias románticas que cuando las terminemos digamos, esta no ha sido mi historia, pero ojalá yo pueda sentir esto al mismo nivel. Y por esto, el amor como concepto nunca será suficiente, pero como acto, sí.
Y nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. No sé cómo habrá quedado, pero ahora mismo yo estoy asustada porque me ha costado muchísimo grabarlo, no os hacéis una idea, y siento que editarlo va a ser terrible, así que suerte de la nada del futuro. Y aún así espero que os haya gustado mucho y lo hayáis disfrutado, y gracias por haberos quedado hasta el final si es así. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.